En las décadas de 1950 y 1960, Estados Unidos bullía de cambios. Era una era de agitación social, de promesas de progreso y de profundas desigualdades. Millones de personas, especialmente aquellas en los márgenes de la sociedad, buscaban algo más, un propósito, un lugar al que pertenecer, la promesa de un futuro mejor. En medio de esta búsqueda de significado, un hombre emergería, un orador carismático que prometía no solo la salvación espiritual, sino también la justicia social y la igualdad para todos. Su nombre era Jim Jones. Desde sus humildes orígenes, la juventud de Jones estuvo marcada por una obsesión religiosa casi febril. Un niño solitario, criado en la pobreza de Indiana, encontró consuelo y poder en la palabra de Dios, pero también en la manipulación de los demás. Su carisma era innegable, una fuerza magnética que atraía a aquellos que se sentían invisibles. No era el típico predicador. Su voz resonaba con una mezcla de pasión evangélica y un profundo conocimiento de las frustraciones de los desposeídos. Los primeros pasos de Jones en el ministerio no fueron los de un líder convencional. Su iglesia, el templo del pueblo, no se limitaba a ofrecer sermones dominicales. Se convirtió en un refugio, un santuario para los marginados, afroamericanos, ancianos, drogadictos y personas sin hogar. En un tiempo de segregación y discriminación, Jones predicaba un evangelio de amor, igualdad y justicia social, un mensaje radical que resonaba profundamente en los corazones de sus seguidores. Prometía no solo la salvación celestial, sino también un paraíso terrenal, donde no existirían las barreras raciales ni las injusticias económicas. La construcción de su imagen fue meticulosa. Se presentaba como un líder visionario, un profeta moderno que no solo entendía los problemas del mundo, sino que tenía las soluciones. Sus discursos eran poderosos, llenos de convicción, y sus acciones, al principio, parecían respaldar sus palabras. Organizó programas de alimentación, clínicas de salud y viviendas para los pobres, ganándose la admiración y la lealtad de miles. Este era un hombre que no solo hablaba de cambio, sino que parecía estar construyéndolo con sus propias manos. El magnetismo de su personalidad era tal que los vulnerables y desilusionados se sentían instantáneamente atraídos por su aura de autoridad y compasión. Él les ofrecía lo que el mundo les había negado: dignidad, comunidad y esperanza. Para muchos, Jim Jones no era solo un pastor, era un salvador, una figura paterna que prometía protegerlos de un mundo cruel y corrupto. Su iglesia no era solo un edificio, era una familia, un movimiento, una promesa de un futuro mejor que solo él podía ofrecer. Pero bajo la superficie de esta utopía prometida, los primeros signos de control comenzaron a manifestarse. Al principio, eran pequeñas exigencias, sutiles peticiones que parecían razonables en el contexto de la comunidad. Se animaba a los miembros a pasar más tiempo en la iglesia, a dedicar sus recursos a la causa, a confiar en Jones por encima de sus propias familias o el gobierno. Estas demandas iniciales, casi imperceptibles, actuaron como la semilla de una dependencia que crecería hasta consumir sus vidas por completo. La lealtad incondicional empezaba a gestarse, y muchos se preguntaban qué llevó a tantas personas a confiar ciegamente en un hombre que, con el tiempo, las llevaría por un camino tan oscuro. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La evolución del templo del pueblo, bajo la batuta de Jim Jones, trascendió rápidamente de una mera institución religiosa a una comunidad autosuficiente, casi un estado dentro de otro estado. Ya no era solo un lugar de culto dominical. Se había transformado en un sistema de vida total, donde cada aspecto de la existencia de sus miembros estaba entrelazado con la visión de Jones. El predicador comenzó a tejer un discurso cada vez más radical,
Una amalgama peculiar que mezclaba elementos del cristianismo más fundamentalista con principios socialistas y una creciente paranoia hacia el mundo exterior. Este brebaje ideológico se presentaba como la única vía a la verdadera salvación, no en el cielo, sino en la tierra, bajo su liderazgo. El aislamiento progresivo de los seguidores se convirtió en una piedra angular de su estrategia de control. Se les animaba, casi se les exigía, a cortar lazos con amigos y familiares que no formaran parte del templo del pueblo. El mundo exterior era descrito como corrupto, decadente y lleno de peligros, un lugar del que debían protegerse a toda costa. La comunidad, por tanto, se convirtió en su universo entero, la única fuente de información, apoyo y pertenencia. Fuera de las paredes del templo, no había nada digno de confianza. Con el tiempo, Jones comenzó a pintar una imagen vívida de un paraíso terrenal, un santuario, en un lugar remoto, lejos de la influencia perniciosa de la sociedad estadounidense. Este lugar ideal, al que llamó Jonestown, se ubicaría en la selva de Guyana. Allí, prometía, construirían una sociedad verdaderamente igualitaria, libre de racismo, pobreza y las presiones del capitalismo. Sería un lugar donde los fieles podrían vivir en paz, trabajando juntos por el bien común, bajo su guía infalible. La promesa de Jonestown era la de una utopía, un refugio perfecto para los desilusionados que habían entregado sus vidas a su causa. Para financiar esta migración y la construcción de su nuevo Edén, Jones implementó una política de entrega total. Los miembros eran persuadidos a vender todas sus posesiones, casas, coches, ahorros, joyas. Todo el dinero debía ser entregado al templo del pueblo, a la causa. Esta entrega no solo proporcionaba a Jones los recursos financieros necesarios, sino que también consolidaba la dependencia económica de sus seguidores. Sin propiedades ni dinero, su capacidad para abandonar la comunidad se reducía drásticamente, atándolos aún más a su destino. La creación de una ideología propia, centrada exclusivamente en Jones, fue quizás el pilar más siniestro de su control. Él no era solo el líder, era la figura central de su fe, el único camino a la salvación. Las enseñanzas tradicionales de la Biblia fueron reinterpretadas a su conveniencia, y a menudo él mismo se declaraba la reencarnación de Buda, Cristo y Lenin. Su palabra era ley, su juicio infalible. Cualquier duda o cuestionamiento era sofocado con mano dura, presentado como una traición a la comunidad y a la visión divina que él encarnaba. Los discursos de Jones se volvieron más largos y más exigentes. Hablaba de conspiraciones gubernamentales, de la inminente destrucción del mundo exterior y de la necesidad de que sus fieles estuvieran preparados para cualquier eventualidad. La paranoia que lo consumía se filtraba en cada sermón, envolviendo a sus seguidores en una atmósfera de miedo y urgencia. La vida en el templo del pueblo y la futura vida en Jonestown no era una opción, era una necesidad, la única salvación posible. Así, con promesas de igualdad y un futuro mejor, y bajo la férrea mano de un líder cada vez más errático, el templo del pueblo se transformaba en un microcosmos de control absoluto. La utopía prometida en Jonestown se alzaba como un faro de esperanza, pero también como una jaula dorada. ¿Qué secretos, qué horrores se escondían detrás de la fachada de esta supuesta utopía? La respuesta yacía en la selva de Guyana, esperando el momento de revelarse. La vida en Jonestown, el supuesto paraíso en la selva de Guyana, se reveló rápidamente como una rutina extenuante y deshumanizadora. Desde el amanecer hasta el anochecer, los seguidores de Jim Jones estaban inmersos en un trabajo forzado incesante, cultivando la tierra, construyendo infraestructuras rudimentarias y manteniendo las instalaciones. No había descanso verdadero, solo una sucesión interminable de tareas físicas que disolvían la identidad individual.
Los días se fusionaban en una masa indistinta, donde la fatiga era la única constante y el pensamiento independiente era un lujo inasequible. Jim Jones, el autoproclamado padre, orquestaba esta existencia con una precisión aterradora. Sus tácticas de manipulación eran crueles y sistemáticas. La privación de sueño era una herramienta fundamental. Las reuniones y los sermones podían extenderse durante horas en la noche, manteniendo a los miembros en un estado de agotamiento crónico que los hacía más susceptibles a la sugestión y menos capaces de resistir. Las humillaciones públicas se convirtieron en un espectáculo habitual, donde cualquier infracción, real o imaginada, era castigada con escarnio y degradación frente a toda la comunidad. Estas exhibiciones de poder servían para infundir miedo y para recordar a todos la omnipotencia de Jones. Quizás la más insidiosa de sus herramientas de control eran las sesiones de confesión. En estas reuniones, los miembros eran alentados a confesar sus pecados y pensamientos impuros, a menudo bajo coacción o la amenaza de castigos severos. Estas confesiones no eran privadas, se realizaban en público, frente a Jones y otros líderes, creando un ambiente de paranoia donde todos se sentían expuestos y vulnerables. Cualquier atisbo de disidencia o duda era erradicado de raíz, y la información obtenida se usaba para reforzar el control de Jones sobre la vida de cada individuo. La vigilancia constante era el pilar de este régimen de terror. Miembros del Templo del Pueblo eran designados para espiar a otros, reportando cualquier conversación, gesto o expresión que pudiera interpretarse como deslealtad. Esta red de informantes creó una atmósfera de miedo y desconfianza mutua, donde nadie se sentía seguro para expresar sus verdaderos sentimientos. La paranoia de Jones se replicaba en la comunidad, volviendo a los seguidores unos contra otros y asegurando que cualquier intento de organizar una resistencia fuera sofocado antes de que pudiera germinar. La figura de Jones como padre se solidificó en este entorno opresivo. Exigía una lealtad total, una obediencia incuestionable que trascendía los lazos familiares o la propia moralidad. Aquellos que mostraban el más mínimo signo de disidencia eran severamente castigados, a menudo con golpizas o confinamiento. Su palabra era la ley, su visión, la única verdad. Había logrado borrar la línea entre su persona y la deidad, presentándose como el único mediador entre sus seguidores y la salvación o la perdición. La propaganda interna era implacable. Las noticias del exterior eran filtradas y distorsionadas, presentadas de una manera que reforzara la narrativa de Jones sobre un mundo corrupto y hostil que buscaba destruir su utopía. Se les decía que el gobierno estadounidense conspiraba contra ellos, que las familias que los buscaban eran agentes del mal. La realidad era construida y controlada por Jones, dejando a sus seguidores sin acceso a información veraz que pudiera contradecir su visión distorsionada. Jonestown no era solo un lugar físico, era un universo mental diseñado para aislar y controlar. En el colmo de su manipulación, Jones comenzó a realizar ejercicios de lealtad que helaban la sangre, simulacros de suicidio colectivo. En estas macabras representaciones, los miembros serían reunidos y se les informaría que debían beber una bebida envenenada como un acto de suicidio revolucionario contra sus enemigos. La tensión era palpable, el miedo inmenso. Aunque en estas ocasiones la bebida era inofensiva, estos simulacros no eran un juego. Eran una prueba brutal de la obediencia de sus seguidores, un ensayo macabro para el acto final. Jones quería asegurarse de que, llegado el momento, nadie dudaría. La pregunta que flotaba en el aire era escalofriante. ¿Hasta dónde podía llegar la obediencia de estos individuos, despojados de su voluntad y sometidos a un control tan absoluto? La respuesta, trágicamente, estaba a punto de revelarse. El deterioro de la salud mental y física de Jim Jones era cada vez más evidente.
y con él, la frágil fachada de Jonestown comenzaba a resquebrajarse. El líder, otrora carismático y magnético, se había hundido en una espiral de adicción a las drogas, principalmente anfetaminas y barbitúricos, que exacerbaban su paranoia y lo volvían errático y violento. Sus discursos, antes una mezcla de promesas y adoctrinamiento, se transformaron en un torbellino incoherente de amenazas, delirios de persecución y autoengrandecimiento. La figura del padre se desmoronaba, revelando al tirano desequilibrado que se ocultaba detrás de la máscara. Este cambio en Jones no pasó desapercibido para todos. A pesar del aislamiento y la constante vigilancia, un descontento silencioso, pero creciente, comenzaba a gestarse entre los seguidores. Algunos, los más lúcidos, o los que aún conservaban un vestigio de pensamiento crítico, empezaron a cuestionar la realidad de Jonestown. La vida de trabajo forzado, la escasez de alimentos, los castigos brutales y la ausencia de las promesas de igualdad y abundancia se revelaban como una cruel farsa. La utopía era un infierno, y la verdad, aunque aterradora, empezaba a abrirse paso en algunas mentes. En medio de este creciente desengaño surgieron los primeros intentos de escape. Historias susurradas, valientes y desesperadas, circularon entre los más oprimidos. Algunos lograron huir, internándose en la densa selva guyanesa, arriesgando sus vidas en busca de la libertad. Sus testimonios, una vez que llegaron a manos de las autoridades o de familiares preocupados, pintaron un cuadro sombrío y desgarrador de la vida en Jonestown. Hablaron de abusos, de retención forzada, de un régimen de terror que superaba cualquier descripción. Estos relatos se convirtieron en la primera grieta seria en el muro de silencio que Jones había construido. La preocupación de las familias en Estados Unidos, alimentada por la escasez de comunicación y los rumores inquietantes, se transformó en una ola de denuncias y peticiones a las autoridades. Padres, hermanos e hijos, desesperados por la seguridad de sus seres queridos, exigieron una investigación. No podían creer que sus familiares, que habían partido con la esperanza de una vida mejor, estuvieran viviendo bajo tales condiciones. La presión pública se intensificó y el gobierno estadounidense no pudo ignorarla por más tiempo. Fue en este contexto que la intervención política se hizo inevitable. El congresista Leo Ryan, un hombre de principios y valiente, se erigió como la figura central de esta investigación. Ryan había recibido numerosas quejas y testimonios de exmiembros y familiares de Jonestown, y decidió tomar cartas en el asunto. Creía firmemente en la necesidad de verificar las condiciones de vida de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero y de garantizar su libertad. Su determinación lo llevó a organizar una comitiva que incluía a periodistas y familiares de los habitantes de Jonestown, con el objetivo de viajar a Guyana y ver con sus propios ojos lo que realmente sucedía. La noticia de la inminente visita de Ryan a Jonestown desató el pánico en Jim Jones. Se sentía acorralado. Su control comenzaba a tambalearse de forma peligrosa. Sabía que la llegada de un funcionario del gobierno estadounidense, acompañado por la prensa, significaba que su imperio de mentiras y manipulación estaba a punto de ser expuesto al mundo. La tensión en la comunidad se volvió insoportable, palpable en cada rincón del asentamiento. Jones intensificó sus discursos paranoicos, advirtiendo a sus seguidores de la invasión de enemigos que venían a destruir su paraíso. La visita de Ryan no sería una simple inspección. Para Jones era una declaración de guerra, el preludio de un fin que él mismo se encargaría de orquestar. La pregunta que ahora se cernía sobre Jonestown era escalofriante. ¿Sería la visita del congresista Ryan la salvación para los oprimidos o el catalizador de la tragedia final? La respuesta no tardaría en llegar, marcando un punto de no retorno en la historia de Jonestown. La llegada del congresista Leo Ryan y su comitiva a Jonestown fue recibida con una fachada de normalidad y hospitalidad
que ocultaba la profunda tensión y el terror que se vivían en la comunidad. Jim Jones, a pesar de su creciente paranoia, había instruido a sus seguidores para que presentaran una imagen idílica de su utopía socialista. Se organizaron bailes, cantos y discursos cuidadosamente ensayados, todo diseñado para convencer a los visitantes de que Jonestown era un lugar de paz y armonía. Los miembros, con sonrisas forzadas y miradas vacías, actuaron su papel, recitando las bondades del templo del pueblo y la sabiduría de su líder. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena, el miedo era un huésped constante. Durante los días que la comitiva permaneció en Jonestown, Leo Ryan se dedicó a entrevistar a los miembros, buscando la verdad más allá de la propaganda. Sus encuentros, a menudo en secreto y lejos de la mirada vigilante de los leales a Jones, revelaron un panorama desolador. Algunos de los seguidores, valientes ante la oportunidad de ser escuchados, expresaron su desesperación y su deseo de abandonar la comunidad. Hablaron de abusos físicos y psicológicos, de castigos brutales, de trabajos forzados y de la imposibilidad de salir. Cada testimonio era una puñalada al corazón de la fachada de Jones, y el congresista Ryan se dio cuenta de la magnitud de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. El pánico de Jones se intensificó al saber que varios miembros habían expresado su intención de regresar a Estados Unidos con la comitiva. Su control, tan férreamente establecido, se estaba desmoronando. La mañana del 18 de noviembre de 1978, la comitiva de Ryan, junto con 16 miembros de Jonestown que deseaban escapar, se dirigió a la pista de aterrizaje de Port Kaituma. La tensión era palpable. Jones había intentado disuadir a los desertores, empleando amenazas y súplicas, pero la esperanza de libertad era más fuerte. Justo cuando los aviones estaban a punto de despegar, la tragedia se desató. Un tractor remolcando un remolque lleno de hombres armados, leales a Jones, apareció en la pista. Sin previo aviso, abrieron fuego indiscriminadamente contra la comitiva. El congresista Leo Ryan, un periodista y un camarógrafo de la NBC, y una desertora del Templo del Pueblo, fueron brutalmente asesinados. Otros resultaron heridos de gravedad. Este acto de violencia sin sentido marcó el punto de no retorno, un crimen atroz que sellaría el destino de Jonestown. La noticia del ataque y los asesinatos llegó a Jim Jones, quien se encontraba en Jonestown, a escasos kilómetros de distancia. La certeza de que el fin estaba cerca se apoderó de él. Sabía que el gobierno estadounidense no perdonaría el asesinato de un congresista. La utopía había fracasado, su imperio se desmoronaba, y su mente delirante solo concebía una salida gloriosa. El suicidio revolucionario no permitiría que sus seguidores fueran rescatados y contaminados por el mundo exterior que él tanto despreciaba. La muerte era, en su retorcida lógica, la única forma de preservar la pureza de su movimiento. En las horas siguientes al ataque, Jones reunió a sus seguidores en el pabellón central. La atmósfera era de caos y desesperación. Se preparó una gran cuba de bebida de frutas mezclada con cianuro, Valium, hidrato de cloral y prometacina. La escena era macabra, el aire denso con el olor dulzón del veneno. La medicina sería administrada en vasos de papel. La última arenga de Jones fue un discurso final de manipulación, miedo y obediencia. A través de los altavoces, su voz, entrecortada por las drogas y la histeria, resonaba por todo el campamento. Les habló de la inminente invasión de las fuerzas imperialistas, de las torturas que les esperaban, de la única vía para alcanzar la verdadera libertad y la inmortalidad revolucionaria. Les prometió que se encontrarían en otra dimensión, libres de sufrimiento. El momento de la decisión final había llegado. Con el rugido de Jones en sus oídos y la imagen de los muertos en la pista de aterrizaje aún fresca en sus mentes, los seguidores
se enfrentaron a la elección más terrible de sus vidas. ¿Cómo se convenció a 900 personas, incluidos niños, de beber el veneno? La respuesta yacía en años de manipulación, aislamiento, privación de sueño y el terror a la disidencia que Jones había inculcado en cada uno de ellos. La obediencia ciega, el miedo al mundo exterior y la desesperación se combinaron en una macabra sinfonía que los llevaría al abismo. El suicidio revolucionario se desarrolló en una atmósfera de horror inenarrable. Los niños fueron los primeros, sus pequeños cuerpos retorciéndose mientras el veneno actuaba, sus gritos apagados por la desesperación de los adultos. Las madres, con los ojos vidriosos, administraban la mortífera Kool-Aid a sus propios hijos, convencidas por años de adoctrinamiento de que era el único camino para protegerlos de un mundo exterior hostil y de una supuesta tortura inminente. La presión colectiva era abrumadora, un torbellino de histeria y obediencia impuesta. Aquellos que dudaban o se resistían eran obligados por los guardias armados leales a Jones, o arrastrados por la marea de la conformidad desesperada. La obediencia a la autoridad de Jim Jones, inculcada durante años con mano de hierro, alcanzó su punto culminante en este acto final de aniquilación masiva. La identidad individual se disolvió por completo en esa tarde fatídica. Cada persona, cada vida, se convirtió en una pieza más en el macabro ajedrez de Jones. Una renuncia a la existencia personal en aras de una causa que había prometido la utopía y entregado la muerte. La vulnerabilidad humana, expuesta en su forma más cruda, demostró cómo el miedo, la dependencia emocional y económica, y una lealtad extrema podían conducir a una tragedia de proporciones inimaginables. La promesa de una vida mejor se había transformado en una sentencia de muerte, ejecutada por las propias víctimas, bajo el influjo tóxico de un líder carismático y psicótico. Entre la vorágine de la muerte, hubo unas pocas excepciones. Algunos lograron escapar en el caos, corriendo hacia la selva, mientras los disparos resonaban a sus espaldas. Otros, con un valor inquebrantable, se negaron rotundamente a beber el veneno, enfrentándose a la ira de Jones y a la presión de sus compañeros. Sus historias de supervivencia, sus testimonios de resistencia, se convertirían en faros de esperanza en la oscuridad de Jonestown, recordándonos la capacidad humana de oponerse incluso en las circunstancias más desesperadas. Estos individuos, a pesar de haber vivido el infierno, lograron aferrarse a su humanidad y a su deseo de vivir, negándose a ser meros peones en la locura de otro. Las secuelas del genocidio de Jonestown conmocionaron al mundo entero. Las imágenes de cientos de cuerpos tendidos en el suelo, la mayoría de ellos niños, se grabaron en la conciencia colectiva. Fue un despertar brutal sobre los peligros del control sectario y la manipulación psicológica. Los gobiernos y las sociedades se vieron obligados a reflexionar sobre cómo un solo individuo pudo ejercer tal poder sobre tantas vidas, y qué lecciones debían aprenderse para evitar que una tragedia similar se repitiera. La magnitud de la masacre dejó una cicatriz imborrable en la historia. Un recordatorio sombrío de la fragilidad de la mente humana bajo una coerción extrema. La reflexión final sobre Jonestown nos obliga a confrontar la importancia de la autonomía del pensamiento y la resistencia a la persuasión extrema. Es un recordatorio de que la búsqueda de significado y pertenencia, si no se cimienta en el pensamiento crítico y la libertad individual, puede ser explotada por figuras carismáticas, pero destructivas. La historia de Jim Jones y sus seguidores es una advertencia perpetua sobre los peligros de la obediencia ciega, el abandono de la razón y la entrega total a un líder que promete paraísos, pero solo entrega infiernos. El legado de Jonestown perdura como un monumento silencioso a la tragedia humana, un grito mudo que resuena a través del tiempo. Nos obliga a cuestionar,
a analizar y a proteger nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Es una lección sombría y poderosa sobre la facilidad con la que la fe puede transformarse en fanatismo y el carisma en una herramienta de destrucción. Jonestown, en su horror, nos insta a recordar siempre la importancia de la dignidad humana, la libertad individual y la eterna vigilancia contra aquellos que buscan controlar nuestras mentes y nuestras vidas.